Quizá puedo... esto va para el video de bloopers. Quizá podría ser así. Esta novela se llama Escucha la canción del viento y Pinball 1973. ¿Por qué la compré? Porque yo decidí hace alrededor de 12 años que ya tenía muchos hobbies, por lo tanto leer no iba a ser un hobby, solo iba a leer para aprender. Y desde entonces lo único que leo son cosas acerca de mi profesión, psicología, evolución, cosas así, biología. Pero antes de eso estuve muy obsesionado con un escritor llamado Haruki Murakami. ¿Y cómo fue que se dio? Fue que había ido a visitar a mi hermana, a donde estudiaba con mi familia, y entré a una librería de libros usados y una portada me llamó la atención. Voy a ponerla aquí. Se llamaba Norwegian Woods y tenía una cara de una chica japonesa. Dije, ok, voy a comprarlo. Y empecé a leerlo y no podía parar. Me cautivó. Al mismo tiempo no quería que se acabara, quería como saborear cada segundo de lectura. Entonces decía, no puedo seguir leyendo, tengo que preparar cada momento para leerlo. Y me imaginaba que iba, no sé, a hacer así como una super atmósfera para leer. El punto es de que a partir de ahí busqué otros libros de él y fui leyendo más libros. Mi favorito de él se llama Kafka of the Shore. Trata de un chico que ni me acuerdo bien, solo la historia está en mi cabeza. Las imágenes que creé mientras lo leía están en mi cabeza y me encanta ese libro. Son esos dos. He leído la mayoría. Su más famoso se llama, creo que Chronicles of Wind Up Bird. No sé cómo se llama en español, pero ahí les voy a poner las fotos. Sí lo leí, está bien, pero ni siquiera me acuerdo mucho de qué se trata y no me gustó tanto. El punto es que hace algunos años también ya salió su nuevo libro, 1984, algo así. Y lo empecé a leer y lo dejé de leer. Y ya como que se juntó con todo y lo olvidé y lo dejé por años. De repente me intentó dar la oportunidad de leer novelas. Empecé a leer de otro japonés que se llama Never Let Me Go, Nunca Me Dejes Ir, porque pues se veía padre y todo el mundo le daba mucho praising, ¿no? Le daba mucho, como que estaba muy buena, pues. Y la empecé a leer, me aburrió, leí poco. Después andaba aquí en la ciudad y mi hermano me había mencionado de Pedro Páramo y en internet veía que todo el mundo decía que Pedro Páramo era el ídolo de todos los escritores. Digo, el escritor de Pedro Páramo, que no me acuerdo cómo se llama, era el ídolo de todos los escritores, por lo que decidí leerlo y sí lo terminé. Pero para mí fue un libro que nunca empieza, siempre me quedé como, ok, ¿cuándo va a empezar? ¿Cuándo va a empezar? Y la verdad no soy, como que mi mente no está hecha para ese tipo. No es culpa de eso, yo sé que yo no tengo la capacidad como de disfrutar cosas tan metafóricas. Y bueno, eso nos trae a ayer, que andaba en una plaza y entré a una librería. ¿Y qué pasa? Pues tenían un área de literatura japonesa. No sé por qué, tal vez está muy de moda. Y me puse a ver qué había. Y de repente vi que se llama Escucha la canción del viento y Pinball. Nunca había oído de él. Y yo era extremadamente fan, tenía todos sus libros, sabía todo lo que escribía. Empecé a leer atrás y decía que era una obra que no había sido traducida fuera del japonés, y el inglés. Por tanto, sí la pude haber leído, la verdad, pero nunca la había oído. La compré y ayer, mientras familiares se paseaban por la plaza, yo me senté y empecé a leerlo y me empezó a atrapar mucho. Quería seguir leyendo y quería seguir leyendo. La lección de este video es nada. Les recomiendo de repente darse la oportunidad de volver a explorar viejos hobbies, porque eso es algo importante que pasa a veces con la depresión. No podemos imaginarnos cómo sería la vida mejor, qué haría, qué me gustaría. Entonces podemos preguntarnos, ok, ¿qué hacía antes que dejé de hacer? ¿Qué hacía antes que ya no hago? Y podría empezar a hacer, aunque ahorita mi mente me diga que no lo disfrutaría, que no sería bueno, que no sería igual. Una de esas cosas para mí, no digo yo no estoy deprimido, no creo, pero una de esas cosas sería leer novelas, porque también había dejado de escuchar música, había puro podcast y hace unos meses empecé a hablar con alguien y me empezó a recomendar canciones y volví a empezar a oír música y pienso que le da una parte extra a la vida, esa exposición a un arte diferente. No todo tiene que ser tan concreto, aprender. No digo que es lo único que hago porque me gustan los videojuegos y eso sí, los juego. Pero pienso que esto te enriquece más y te enseña a ver la vida de otra forma. Así que, bueno, adiós.